Vivo hace años en una ecovilla, en Costa Rica, rodeado de selva, con un río increíble, quebradas y donde se ven muchos animales salvajes, tucanes, monos, guatuzas, hasta un puma que se comió 2 perros. En general me pasa que cuando cuento dónde vivo, muchos piensan que vivo así, o así. Pero ya verán, la realidad es diferente. Pero antes quiero contarles cómo y por qué nació la idea de la ecovilla. Nací en una gran ciudad. Nunca me gustaron las ciudades. El ruido, el humo, el cemento, la contaminación. Sentía que no era mi lugar. Tampoco me gustaba la escuela. Memorizar, repetir. Sentía que estar allí mataba mi independencia, la creatividad, la curiosidad, la alegría y hasta las ganas de jugar. Cuando terminé el colegio, fui a la universidad. No sabía quién era ni qué quería en la vida, pero lo que tenía claro era que quería viajar. Necesitaba ver nuevos lugares, vivir nuevas experiencias. Parte de este viaje hizo que en 1999 llegue a este maravilloso país. Inmediatamente me enamoré del clima, de la naturaleza, de la gente. Por primera vez me sentí en casa. Un día estaba de voluntario en un proyecto de conservación de tortugas en el Caribe Sur. Para ser sinceros, ni sabía lo que era la conservación. Llegué allí porque había una voluntaria muy guapa que me invitó a que vaya. Ella misma me dijo, ¿quieres ir a conocer Punta Mona? Y fuimos. Luego de una larga caminata por la playa, cruzando 2 ríos, llegamos. Era un lugar mágico. En todo el recorrido no nos cruzamos ni una sola persona. Había una pequeña isla enfrente y solo naturaleza. De repente vimos a alguien. Era Steven Brooks. Allí en Punta Mona él estaba creando un centro educativo para la autosostenibilidad. Conversamos unos momentos, inmediatamente nos hicimos amigos. Y ese día, antes de irme, me dijo, venga mañana que le voy a enseñar cómo cocinar con caca. Me quedé pensando toda la noche, ¿cómo será posible? Luego estuve ayudando a Steven un largo tiempo. Allí aprendí sobre permacultura, que es un sistema de diseño para la creación de entornos humanos regenerativos. Ser sostenible no es suficiente cuando necesitamos casi 2 planetas de recursos para abastecer nuestro consumo actual. Solamente tenemos uno. Al haber vivido tantos años en una ciudad, nunca me había preguntado de dónde viene nuestra comida, la energía, el gas, el agua, o hacia dónde van nuestros desechos. Siempre lo di como un hecho. Al haber vivido en un lugar en contacto con la naturaleza totalmente fuera de la red, nunca había sentido tanta libertad como hasta ese momento. Lo que me pasaba cuando salía de la selva era que sentía que los humanos estamos viviendo una realidad virtual. Con esto no me refiero a los anteojos que se usan para videojuegos o ver películas, sino que hay ciertas cosas en el mundo que nosotros no podemos controlar, como el día, la noche, las estaciones, o que necesitamos agua, comida o oxígeno para vivir. Estas son cosas concretas, reales. Por el contrario, hay ciertas cosas que nosotros creamos y que son parte de la realidad virtual a la que me refiero. El dinero, las guerras, los gobiernos, los países, nuestra identidad. Estas son cosas que nosotros nos inventamos y para mantener viva esta realidad, siento que estamos poniendo en peligro nuestra sobrevivencia y la de muchas otras especies. Somos los únicos en el planeta que vivimos en esta realidad virtual. Y para mantenerlo estamos poniendo en peligro a los animales, nuestro planeta y nosotros mismos como parte de este experimento. Quería compartir con ustedes una experiencia que me tocó muy profundo. Esto fue la crisis argentina en el 2001, la crisis económica. Yo ya vivía aquí, pero a mi familia le tocó muy duro.
Mi abuelito, con quien tenía una relación súper cercana y que trabajó durísimo toda su vida, quien tenía ahorros y propiedades que alquilaba, y de la noche a la mañana los bancos no le entregaban su dinero. Los inquilinos no le podían pagar el alquiler. Mi papá, con más de 55 años, se fue a vivir a España a empezar de nuevo. Todos creemos, a mí no me va a pasar. Allí pasaron 5 presidentes en una semana, gente quemando carros, rompiendo vidrieras, saqueando supermercados para poder comer. Como decía, a mí no me va a pasar, pero nunca sabemos cuando nuestra economía es un juego de Monopoly. Con esto descubrí la importancia de ser autosuficientes, de tener cubierto lo esencial: agua, comida, techo y energía. Todo lo demás es extra. En el 2004 conocí a mi mujer, Jane. En realidad se llama Sol. Juntos compartimos el sueño de vivir en una ecovilla y crear una familia. Salimos a la búsqueda de nuestro hogar y todos los proyectos que recorríamos era puro cemento o eran demasiados rústicos. Lindo para pasar unos días, pero no para vivir de manera permanente. Como no lo encontramos, decidí crearlo. Tuve varios intentos de concretar este sueño, pero por un motivo u otro no se lograba concretar. Me frustraba, pero lo volví a intentar una y otra vez. Mientras tanto, seguía aprendiendo de desarrollo y de comunidades. En el 2009 tuve una de las mejores experiencias de mi vida. Nació mi primer hijo, Noah. Su llegada fue como el motor de un cohete que me empujó para poder concretar este sueño de vivir en contacto con la naturaleza, vivir en comunidad y poder darle una educación alternativa. Finalmente, este sueño se concretó en una finca en el cantón de San Mateo de Alajuela, un lugar súper tranquilo y lindo para vivir. San Mateo es un lugar rural, es un cantón rural, donde al igual que la mayoría de las zonas rurales del país, no hay mucho empleo y mucha gente opta por irse a vivir a las ciudades. Esto no es solo un problema de Costa Rica, sino que es a nivel mundial. Es por esto que en la mayoría de las ciudades hay contaminación, caos vial, sobrepoblación y no son sostenibles en el tiempo. En busca de solución a estos problemas y ser más resilientes, nació la ecovilla. El diseño contó con 44 lotes que en muy pocos meses, sin nada de publicidad, atrajo a varios nacionales y gente de 27 países. Parece las Naciones Unidas. Optamos por una figura legal que la gente conoce, los bancos aceptan, que es el condominio de lotes, donde cada uno tiene el título de su propiedad, es decir, que es dueño del 100% de su propiedad y copropietario de todas las áreas comunes. La ecovilla era una finca ganadera, quiere decir que había sido deforestada. Con el diseño e implementación de los mejores permaculturistas, hicimos una reforestación que incluyó especies nativas y cientos de frutales, con una variedad increíble. Vivimos en un bosque comestible. Es increíble poder ir caminando y comiendo frutas tropicales deliciosas. Como en cualquier condominio, pagamos cuotas mensuales, pero aparte de contratar a trabajadores para el mantenimiento de las zonas comunes, ellos se encargan de producir comida, frutas, verduras, hierbas orgánicas, y todas las semanas cada residente recibimos una caja con lo que está en producción. Tenemos agua propia, no estamos conectados a la red. Y creamos varias lagunas que, aparte de tener una función estética, manejan todas las aguas pluviales. Estas aguas pluviales colectan cualquier sedimento que, junto a las heces de los peces, camarones, almejas y patos que viven en ellas, los reusamos para abono en las huertas y frutales. Al igual que todos los desechos orgánicos de las casas que colectamos en la huerta.
Contamos con una estación de reciclaje e incentivamos las 3 R's: reducir, reusar, reciclar. Con esto bajamos muchísimo la cantidad de basura que llega a rellenos sanitarios. En todo el paisaje no se ve ningún cable, ya que toda la electricidad es subterránea y contamos con fibra óptica hasta la casa. Fue el primer proyecto residencial en la zona en contar con esto, lo que permite que todos podamos trabajar desde la casa. El teletrabajo permite que ahorremos gasolina, que bajemos las presas y que mejore muchísimo la productividad. Este es un excelente modelo de cómo extranjeros pueden generar sus ingresos en sus países online e invierten el dinero en el país, creando un montón de fuentes de empleo y creando un montón de fuentes de empleo en zonas rurales, que es tan importante para que no se tengan que ir a ciudades. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos rides. Todas las calles del proyecto están hechas de unas grillas que son 100% plástico reciclado. Funciona como un colador donde hace que el agua se pueda filtrar al suelo. Y en vez de tener aceras, ese espacio lo utilizamos para sembrar más comida alrededor de los caminos. Cada uno es responsable de diseñar y construir su casa. Hay modelos de casas verdes utilizando hierro, bambú, madera, más madera, adobe, bloque. Esta casa, por ejemplo, toda la estructura está hecha con carros viejos reciclados y las paredes son de papel reciclado. Buscamos que las casas tengan eficiencia energética, que tengan ventilación cruzada, iluminación natural, bajo mantenimiento y muchísimas de las casas contamos con paneles solares, al igual que las áreas comunes. Durante el día enviamos energía a la red y a la noche tomamos. Es decir, que no usamos baterías, usamos la red como baterías. Teniendo Costa Rica una matriz energética tan limpia, no vale la pena. ¿Alguno se quedó pensando cómo era esto de cocinar con caca? Esta es la manera. Todas las aguas que salen de las casas, de los lavamanos, inodoros, llegan a un biodigestor, que es una planta de tratamiento. Allí hay unas bolsas gigantes que colectan toda el agua y por medio de la descomposición natural se va produciendo gas que se almacena en esos cepelines y ese gas puede usarse para cocinar, para producir electricidad, para hacer andar carros, entre otras cosas. Gente local nos vende pollos, huevos, pescado, carnes. Tenemos una feria de agricultores todos los sábados. Todo orgánico, sin envases y sin tener que salir de la ecovilla. Este tipo de proyectos y técnicas se pueden hacer en ciudades, en zonas suburbanas y en zonas rurales. Se puede hacer en sus propias casas, en condominios, en edificios. En cada espacio se puede crear huertas, se puede producir electricidad. Hay viviendas de interés social, como este proyecto en Cuba, que están implementando huertas y que alimentan muchísima de la población. Es posible vivir en armonía con la naturaleza sin dejar de lado el confort. La vida en comunidad es una parte muy importante de la ecovilla. Contamos con una piscina con sistema de sal en lugar de químicos y fomenta la interacción social. En este rancho tenemos fiestas, eventos, reuniones, cursos. Tenemos círculos alrededor del fuego, música en vivo, círculos de hombres y de mujeres. En este otro rancho tenemos talleres, clases de yoga, meditación, tai chi, qigong, baile y hasta aeróbicos del profesor Chancleta. Ahí lo tienen. No sirvo para ningún deporte y por medio del desafío de mi mujer me dice, a ver si te animás a dar una clase, un día me puse a bailar un poco y me dice, a ver si te animás a dar una clase así de aeróbicos a la comunidad.
No se pueden imaginar lo que se rieron. La historia no terminó aquí. La educación de nuestros hijos era súper importante para nosotros. Por eso varios miembros de la comunidad, 3 educadores increíbles y la familia Peláez, que se dio el espacio, creamos Casa Zula. Un lugar donde los niños aprenden a aprender. Niños de 3 a 18 años, sin pizarras, sin maestros, sin aulas. Es un proyecto increíble que todos están invitados a conocer. Imaginemos por un momento cómo sería nuestro mundo si todos confiáramos en nuestra intuición. Necesitamos nuevas historias, nuevos sueños, para seguir creando un futuro en que todos queramos ser parte y sentirnos orgullosos de la nueva realidad que estamos dejando para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias.